Veamos ahora otro ejemplo donde vamos a ubicar el traductor a nivel torácico en forma longitudinal en un paciente con disnea. Vamos a ver un poquito lo que conocemos de las imágenes que hasta ahora vimos. Sabemos que estamos utilizando un transductor que tiene una imagen más amplia, llega hasta casi 20 centímetros de profundidad, y nos vamos a dedicar a conocer las estructuras que conocemos, que son las más superficiales. Donde está la marca roja o el círculo rojo, vamos a ver que en un momento, probablemente de la inspiración del paciente, vamos a encontrarnos esa línea hiperecogénica con deslizamiento que es pleura, ¿sí? Probablemente la pleura parietal y la visceral. Y en la profundidad de esa pleura parietal y visceral vamos a ver gran cantidad de líneas B. O sea que estamos diciendo que tenemos una pleura y un espacio virtual pleural presente, sin contenido, con una estructura pulmonar con ganancia de líquido. No sabemos si esa ganancia de líquido, cuál es la causa etiológica, pero probablemente sea el motivo de los síntomas del paciente. Cuando el paciente expira, vamos a ver que esa línea hiperecogénica pleural desaparece. Yo dejo de tener esa imagen hiperecogénica con deslizamiento positivo y lo que me hace pensar es que yo dejo de tener ese contacto entre ambas pleuras y ese espacio virtual pasa a ser un espacio real, ocupado por alguna estructura. Viendo la estructura que aparece en la profundidad cuando no veo esta línea y el desplazamiento pleural, es una imagen anecoica. Esa imagen anecoica dijimos que es negra, es de alguna estructura que no emite ecos, que deja pasar el ultrasonido sin emitir ningún tipo de resistencia o ecos. Esas estructuras son líquido. Por lo tanto, esta imagen me permite a mí, sabiendo que estoy localizado con el transductor en forma longitudinal en el hemitórax derecho, en la parte lateroinferior del hemitórax derecho, voy a ver una imagen anecoica que se encuentra, o de líquido que se encuentra en el espacio pleural. Y eso lo voy a denominar derrame pleural. Y para poder interpretar un poquito la posible causa de ese derrame pleural, voy a ver que en la parte más superior, donde tengo parénquima pulmonar, gran cantidad de líneas B. Entonces, si esta imagen es bilateral o en el resto de ambos campos pulmonares tengo gran cantidad de líneas B, tengo que pensar que esta exudación de líquido está dado por una causa pulmonar más sistémica, probablemente por aumento de presión hidrostática en pacientes con insuficiencia cardíaca. Otra causa de disnea, ¿sí?, puede ser el hallazgo unilateral de esta imagen anecoica en la cavidad pleural. Por lo tanto, si yo veo que ubico el transductor en forma longitudinal, probablemente en la superficie o en la parte más superficial de la imagen, yo tendría que ver e identificar la imagen hiperecogénica con deslizamiento pleural. No la encuentro y el paciente tiene movimiento respiratorio. Si no encuentro esa imagen hiperecogénica con movimiento o deslizamiento, quiere decir que la pleura parietal no está pegada sobre la pleura visceral, como vimos en la imagen anterior, y la estructura que ocupa ese espacio virtual, en este caso es una estructura que no genera ecos o una imagen líquida. Lo que estoy viendo en esta imagen, por lo tanto, es un derrame pleural y no podría definir si su origen está en relación con edema
a nivel intersticio alveolar, ya que en esta imagen no veo parénquima pulmonar, pero puedo inferir que si esta imagen es unilateral y la imagen contralateral encuentro características de pulmón aireado normal, probablemente estoy hablando de una causa de disnea focalizada a este derrame pleural con sus respectivas etiologías. Y esta imagen también es generada en pacientes que consultan por disnea. Analicémosla para poder interpretar a qué podría corresponder. Si yo miro la imagen ecográfica sabiendo que coloqué el transductor en forma longitudinal, más a nivel basal del pulmón, en este caso el pulmón derecho, voy a encontrar la imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior correspondiente a la costilla superior y la costilla inferior, y entre ambas la línea hiperecogénica marcada con las flechas blancas que corresponde a la línea pleural. Si veo esas imágenes hiperecogénicas, vamos a ver que esas imágenes hiperecogénicas tienen sliding positivo, que quiere decir que una pleura está pegadita hacia la otra. Pero si vemos en profundidad, vamos a ver que en la imagen superior o la imagen más pegadita al GIF, vamos a ver que contienen debajo de la línea pleural algunas líneas B, como que existiera antes de esta imagen patológicamente franca inferior una imagen de tejido inflamatorio o con mayor contenido de agua. Vamos a concentrarnos en la imagen correspondiente a la imagen inferior. Si nosotros recordamos un poquito la estructura a nivel alveolar, vamos a ver que los alvéolos son grandes acúmulos de bolsas de aire que están rodeados de tejido conectivo, tejido vascular, tejido pleural. Cuando existe un proceso inflamatorio infeccioso que hace que ese tejido no se vuelva tan elástico, se vuelva más rígido, producto de la ganancia de líquido, va a hacer que los espacios alveolares se reduzcan y el aire a nivel de los alvéolos se encuentre más compacto. ¿Qué quiere decir? Que ingresa a flujo de aire a los alvéolos y sale flujo de aire, pero en alvéolos con menos capacitancia, más restrictivos. Entonces van a compactar aún más las moléculas de aire. La ganancia de líquido de un proceso inflamatorio va a ser que tanto a nivel intraalveolar como intersticial, ¿sí?, las estructuras se vuelvan más compactas, más hipoecoicas. Por lo tanto, entre el aire hiperecogénico y las estructuras de ganancia de líquidos más hipoecoicas, voy a encontrar un contraste de color más marcado. Esta imagen que yo veo de similar a un cielo estrellado o gran cantidad de imágenes hiperecogénicas de diferentes tamaños móviles que no están fijas, corresponden a estos conglomerados de aire alveolar que entra y sale, ¿sí?, o a los espacios alveolares que se llenan o se vacían en cada ciclo respiratorio, rodeado de un tejido con ganancia de líquido. Esta imagen típica de cielo estrellado lo voy a llamar patrón C o patrón consolidativo, y es la imagen típica de un proceso inflamatorio infeccioso que puede estar principalmente en un paciente con disnea y por prevalencia pertenecer a un proceso de neumonía. Recordemos que la atelectasia fisiopatológicamente produce cambios estructurales a nivel del parénquima pulmonar muy similares a los que se producen en una neumonía. Sabiendo que la prevalencia de la atelectasia o la causa de la atelectasia no es la misma que de un proceso inflamatorio
infeccioso respiratorio. Por lo tanto, existen características específicas ecográficas para poder diferenciar una telectasia de una neumonía que son poco específicas y difíciles de poder interpretar. Por eso no vamos a hablar en este primer encuentro sobre esas diferencias y nos vamos a basar en la clínica y en la prevalencia de las posibles causas de disnea del paciente. Por lo tanto, además de poder interpretar estas imágenes en algunos casos de estructuras reales y en otras de artificios o artefactos, debemos relacionarlas con la localización. Por lo tanto, saber que al tórax lo podemos dividir en una parte anterior, en una media y una posterior, y definir que para poder determinar que el hallazgo corresponde a una probable entidad etiológica, debemos explorar ambos campos pulmonares, nos va a permitir realizar un diagnóstico más certero en forma rápida, objetiva, ¿sí? y en el tiempo en el que nosotros hacemos la primera exploración o el primer abordaje del paciente. Por lo tanto, a modo de resumen y sin querer contarles ninguno de los protocolos específicos de la ultrasonografía en disnea que incluye o requiere de una curva de aprendizaje más extensa, poder hacer esta división sistematizada u organizada de hallazgos ecográficos nos va a permitir a nosotros poder tomar decisiones más específicas, ¿sí? Sobre una sintomatología tan difusa como disnea y en un tiempo acorde a la necesidad terapéutica. Entonces, si nosotros vamos a utilizar la sonosemiología en el paciente con disnea, debemos ser ordenados. Lo primero que debo determinar es el espacio anatómico con los puntos de referencia para saber hacer una lectura adecuada de las estructuras que estoy viendo. Una vez que realizo mi ubicación anatómica, defino si esa línea pleural tiene o no deslizamiento o sliding. Si tengo deslizamiento o sliding en un paciente con disnea, tengo que definir que debajo de esa línea pleural tenga líneas A. Si tengo líneas A presentes, puede ser que tenga que buscar alguna otra causa de disnea que no esté relacionada con una patología pleural, o puede ser que esas líneas A estén en mayor concentración y tenga atrapamiento de aire asociado con asma o EPOC. Si tengo deslizamiento pleural, pero lo que encuentro debajo de esta línea son líneas B, tengo que definir si son uni o bilaterales para poder determinar el origen cardiogénico o el origen inflamatorio infeccioso de la misma. Si no tengo deslizamiento pleural y tengo imagen ecogénica o líneas A debajo de ese no deslizamiento pleural, probablemente esté en presencia de un neumotórax. Si no tengo imagen de deslizamiento pleural y la imagen posterior o más profunda a esa línea ecogénica son imágenes anecoicas, probablemente esté en presencia de un derrame pleural con todas sus posibles causas. Por lo tanto, sabemos que la ultrasonografía o la sonosemiología, ¿sí? A través del ultrasonido, no genera riesgo, es un método rápido y es
una semiología o más objetiva o más precisa. Con esto finalizamos la clase. Les agradezco su escucha y espero que les sirva para poder trabajar en el taller de disnea. Muchas gracias.